Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Uy, la Mary Poppins, cogiendo sintonía desde la montaña, desde la montaña. Hola, Jenny, hola, Neila. ¿Me escuchan bien? Uy, ya veo por aquí mi invitado. Uy, uy, ya esto se puso bueno, se puso bueno. Espero que la estén pasando bien en este fin de semana. En la noche de hoy, en Buqueniers Invita, vamos a hablar de un escritor que más que escritor realmente fue un científico, o sea, este personaje fue un crack. Estuve leyendo información curiosa sobre este personaje. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Contacto, tal vez algunos lo han escuchado porque fue película en los años 90 y son de mi generación, si no, pues no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Y su escritor o su autor se llamó Carl Sagan. Tengo un invitado que nos hablará largo y tendido sobre este libro, pero antes, y como de costumbre, pues les voy a contar un poco acerca de este autor. Este autor tiene tantos títulos, o sea, este personaje de verdad era un crack, hacía de todo, de todo. Era científico, era escritor, en realidad era astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, divulgador científico y escritor. O sea, imagínese el cerebro de este personaje escribiendo un libro. Carl nació en Nueva York, en Brooklyn, por allá en el año de 1934, y fue hijo de inmigrantes ucranianos. Desde muy pequeño, Carl le gustaba leer todo lo que tuviera relación con extraterrestres, con cómics, con dinosaurios, con las estrellas y con ciencia ficción. Por allá como a los 16 años, pues como era tan pilo, entró a la universidad. Entonces entró a estudiar a la Universidad de Chicago artes. Pero no solo estudió artes. Primero, pues se graduó de artes, luego estudió ciencias y luego hizo un máster en física. Entonces ahí ya ustedes van calibrando cómo era el cerebro de Carl. En el año de 1960, la Universidad de Harvard, no, en el 62, la Universidad de Harvard lo invitó para que hiciera parte del equipo de investigadores de la universidad. Y en 1960, o sea, antes de que Harvard le hiciera esta invitación, este personaje se graduó de doctor en física y astrofísica. O sea, todo lo que empiece A, por As, todo lo hizo él. Todo eso lo estudió él. Bueno, eh, Carl, la verdad, tuvo como varias ocupaciones laborales en su vida. Él fue asesor para la NASA, para el proyecto de Apolo. También fue activista, algo muy curioso, si no lo sabían, fue consumidor y defensor de la marihuana. Buen dato. Eh, Dentro de todos los descubrimientos científicos que él hizo, de los más importantes, las altas temperaturas que hay en el planeta de Venus, siendo este un planeta seco y cálido. Eh, Hizo muchas investigaciones para saber las posibilidades de vida en el planeta de Marte. Además, convocó como a todos estos genios científicos y premios Nobel para que apoyaran la idea de mandar radiotelescopios al espacio para seguir investigando formas diferentes de vida en otros planetas. Entonces, siempre como enfocado a todo esto. De su vida amorosa también fue igual de agitada que su vida académica.
Carr se casó súper joven, cuando entró a la Universidad de Chicago, se casó cuando tenía 22 años con una chica que está en la universidad que se llamaba Lynn, era bióloga, ella tenía 19 años, él 22, se casaron felices, tuvieron 2 hijos. Eh, Duraron como unos 11 años casados y se separaron porque Lynn decía que Carl se le estaba subiendo el ego científico a la cabeza, entonces se aburrió y bueno, se divorciaron. Luego él conoce a su segunda esposa, que era una artista, y se llamó Lina. Con Lina se casó cuando tenía como 33 años y tuvo a su tercer hijo. Con Lina duró un par de años casados, pero ya no sería su última esposa. Luego se volvería a casar por allá cuando tenía como 46 años, ya con su tercera y última esposa, la que tuvo hasta su muerte, que se llamó Anne. Ella era una escritora y activista. Y esto fue muy raro porque es que Anne era la prometida de uno de sus colegas científicos, de Carl. Entonces, pues nada, los dos se flecharon. Carl estaba casado con Lina, Anne estaba comprometida con otro man, pero pues se enamoraron, entonces pues cada uno le tocó ir a poner la cara en su casa, Carl a decirle a su esposa pues que ya no quería seguir casado y ella a decirle a su prometido que ya no se quería casar. Y eso fue amor a primera vista. Se casaron y tuvo 2 hijos más, o sea, en total tuvo 5 hijos, o sea, este Carl le rindió, le rindió. Y esa fue pues ya su última esposa. Ya hablando de sus obras más destacadas, de todo lo que hizo él, porque la verdad, pues siendo un científico tan reconocido, tuvo bastantes trabajos muy importantes. Dentro de sus obras estuvo un libro con el cual se ganó el premio Pulitzer, que se llamó Los Dragones del Edén. Otra de sus obras conocidas, Un punto azul pálido, El mundo y sus demonios. El mundo y sus demonios, a hoy, ha sido el libro más vendido de la historia de ciencia en inglés. También escribió El cerebro de Broca y obviamente Contacto, que es el libro que vamos a hablar en la noche de hoy. Antes de decirles ahí unos apunticos chiquitos que tengo de Contacto, quiero contarles que Carl se hizo muy famoso gracias a una serie que hubo por allá en los años 80 que se llamó Cosmos. Yo la verdad no la vi, de pronto algunos de ustedes la habrán escuchado o la habrán visto. Cosmos fue una serie de 13 capítulos. Se vio en 60 países. Dice que tuvo un alcance como de 600 millones de televidentes. De hecho, eso fue el boom, pues, para Carl. Carl era el presentador, era el coproductor y el coautor. O sea, era el genio detrás de esta serie, obviamente. ¿De qué trataba esta serie? Esta serie trataba de abarcar unos espectros de materias científicas que incluían temas como, por ejemplo, el origen de la vida, la evolución del universo y la cultura de la especie humana. Entonces, esto se empezó a trabajar, esta serie por allá en el 78, pero realmente salió en los años 80. Dicen que tuvo un presupuesto para ese entonces como de 8 millones de dólares y tuvo efectos especiales al estilo Star Wars. O sea, eso fue lo máximo. Y de hecho, gracias al éxito de esta serie, Carl se ganó un premio Emmy. Entonces, pues fue bastante importante durante su carrera. Ya hablando un poco del libro de Contacto, este libro fue publicado en el año de 1985. Cuenta la leyenda que el grupo editorial Penguin Random House le pagó 2 millones de dólares por adelantado a este personaje antes de que él siquiera escribiera la primera palabra para este libro. Entonces, se los pagó y bueno, ya después él publicó su libro en el 85 y por allá una década después, como en el 97, hicieron la película de este libro, cuya protagonista fue Jodie Foster. Sin embargo, las personas que han visto esa película, yo personalmente no la he visto, dicen que sí hay bastantes diferencias con el libro. Por ahí estuve leyendo que incluso el último capítulo del libro no está incluido en la película. Entonces, seguramente sí hay bastante discrepancia entre la película y el libro. Carl le detectaron una enfermedad que se llama mielodisplasia por allá en el 94 y los médicos le dijeron que más o menos le quedan como 6 meses de vida. Él se sometió a 3 cirugías de trasplante de médula ósea, cuya donante fue su hermana, pero pues ni aún así
pudo vencer esta enfermedad y él muere en este año, en el 94, a sus 62 años, debido a una neumonía. Sin más preámbulo, doy paso a mi invitado. Mi invitado se llama Germán Ocampo. Germán es un lector desde pequeño. Sus tías en Navidad, cuando era niño, no le llevaban regalos, sino le llevaban libros. Entonces, él ha sido amante de la lectura desde muy joven y su género favorito es la ciencia ficción, que es el género del libro que vamos a hablar en la noche de hoy. Entonces, sin más preámbulo, doy paso a mi invitado. Como siempre, los invito a que tengan una bebida refrescante cerca. Yo hoy tengo aquí algo muy chévere. Mi invitado también creo que la tiene ya lista. Y si ustedes se han leído este libro, comenten, hagan sus aportes. Si no se lo han leído, pregunten. La idea es que esto sea como una especie de tertulia virtual, pero que la pasemos rico y que sobre todo cuando terminemos este live tengamos un poco más de conocimiento cultural del que llegamos antes de las 7 de la noche. Esa es la idea de estos Bucenials Invita. Entonces, ya doy paso a mi invitado, por aquí ya lo veo. No, ¿qué tal ese clima y uno aquí con este frío? Hola, hola, ¿me escuchas? La idea es que esto sea como una especie de tertulia virtual y que sobre todo cuando tenemos este lado tengamos un poco ¿me escuchas? Cultural del que llegamos antes de las 7 de la noche. ¿Me escuchas? Entonces, ya doy paso a mi invitada, por aquí ya lo veo. Hola. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo te escucho bien? ¿Tú me logras escuchar bien? Listo. Ahora sí, es que tengo como un pequeño retraso ahí en el audio, pero ya te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien ahora? Sí, entonces sí. Listo. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Desde Sí, te dónde nos escucho. estás transmitiendo en la noche de hoy? Ahí Que te... claramente no es Bogotá. Listo. Bueno, estoy en Barranquilla. Anda. ¿Sí me estás escuchando bien? Listo, perfecto. Estoy en Barranquilla, llegué hace unos días y pues nada, igual los libros viajan conmigo, el entusiasmo por la lectura viaja conmigo. Estuve revisando la página de Bucenials cuando me estabas contando del nuevo live y encontré este libro de contacto que definitivamente es un libro entrañable y del que quiero hablar contigo y el que quiero conversar con nuestros buquenias. Ok, súper, genial. Eh, ¿Cómo está el clima por allá, Germán? Eso se ve tan delicioso. Además que además con la camisa que tienes, uno se teletransporta a clima caliente, la cerveza fría. Sí, cerveza, pero la cerveza está en la nevera. No la traje aquí porque vamos a hablar tanto que se me enfría mientras hablamos. Entonces, para Ay, estar no. sobrio, lúcido y con la cerveza a buena temperatura, ella me está esperando para celebrar otro live exitoso contigo. Súper. Bueno, Germán, entremos ahora sí en materia. Cuéntanos cómo llegas tú a este libro, en qué época de tu vida alguien te lo recomendó, cómo llega a contacto a tus ojos. Muy bien. Yo me vi Cosmos. De hecho, hay una nueva edición de Cosmos para quienes la quieran ver. Está en Netflix, si no me equivoco. Eh, que es un remake, digamos, de la serie original. Y es absolutamente encantador como Carl Sagan y en este caso Neil deGrasse Tyson, que es el presentador de la nueva serie, buscan sensibilizar al público sobre la importancia de conocer los fundamentos del funcionamiento del universo, cómo funciona el universo, funciona el cerebro humano, cómo funciona la evolución. Entonces, realmente es una serie que te ubica en la escala del universo. Incluso es una serie que utiliza una herramienta que se llama el calendario universal, en el que si toda la existencia del universo se comprimiera en un solo año calendario como el que manejamos en la Tierra, cómo, en qué momento, en qué época de ese año universal ocurrirían cada uno de los eventos como el Big Bang, que serían las 12, la 00
del 1 de enero del año calendario universal, y la humanidad apareció aproximadamente a las 6 de la tarde del 31 de diciembre de ese año calendario. Entonces, cuando tú ves eso en un contexto, la cabeza te vuela y te comienzan a presentar todo lo que ha pasado en el universo, en el cosmos, para que finalmente estemos acá, para que finalmente ocurra el milagro de la vida, de la conciencia humana, y pues y te sienta el precedente de todo lo que puede ocurrir a partir de una exploración espacial hecha con disciplina científica. Qué Entonces interesante. Vi Cosmos, luego la película que fue estrenada en el 97 con Jodie Foster, dirigida por Robert Zemeckis, que es el mismo director de Volver al Futuro. De Volver al Robert Futuro. Zemeckis es uno de los productores de Volver al Futuro, y Robert Zemeckis también siempre ha estado involucrado con algunas obras de ciencia ficción. Entonces, pues dirige esta película y realmente es una película encantadora, pero hay que definitivamente que leer el libro, porque sí, después de que vi la película quise leer el libro, y las aproximaciones del libro y de la película son diferentísimas. De acuerdo. ¿Hace cuánto te leíste el libro? ¿En qué época de tu vida? En el 97, 98, estaba comenzando la universidad, que fue la época en la que comenzó, en la que salió esta película. Y la verdad lo volví a releer esta semana cuando vi que lo tenías en Buquenials, lo releí. Incluso encontré aquí donde me estoy quedando, encontré el libro de No. Cosmos. Ah, ok. O sea, no encontré Contacto lo tengo en otro Sí. formato, pero encontré Cosmos, que este libro es una descarga a físico de todo lo que se presentó en aquella serie tan exitosa de los años 80. El 3% de la población vio esta información sobre cómo funciona el universo y cómo funciona nuestro potencial humano. Claro. De hecho, ahorita que hablas de esta serie, la versión actual, sí, yo me la he visto, creo que es original de Nat Geo, si no estoy mal. Sí, 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 no, claro, es yo la he visto. El presentador es sí. un morenito de bigote. Neil deGrasse Tyson se llama él, y él es el Entonces, presentador. no, Sí, es muy bueno, buena. ese es, ese es un remake de la original de los Mm, años 80, solo que con los efectos especiales actualizados, claro. con un guión evidentemente corregido y adaptado al estilo actual. Pero sí, es esa misma serie. Ah, no, súper interesante, de verdad. Si quieren abrir un poquito más su espectro de cultura general sobre ciencia, véanse esa serie que es muy buena. Sí, yo he visto par de capítulos. Sí. Em, bueno, yo creo que ya nos has hecho un abrebocas bastante interesante sobre este libro. Entonces, yo creo que ya entremos en materia. Listo. Cuéntanos y hablemos ahora sí del libro Contacto. Cuéntanos de qué trata la historia de este libro. Muy bien, la historia se trata de una señal anómala, una señal desconocida, procedente de algún lugar del sistema Vega. Sistema Vega es el sistema solar más cercano a la Tierra, está a 26 años luz de la Tierra. Para muchas personas, 26 años luz significa tiempo. Cuando uno dice, no, eso está a años luz de ser ejecutado, y esto es incorrecto. Eso es un poquito como aquí de clase de astrofísica, y es que los años Sí. luz es cuánta distancia recorrerías en un año viajando a la velocidad de la luz. Entonces, cuando tú dices 26 años luz, es una unidad de distancia, que significa que está a 26 años si llegases a viajar a la velocidad de la luz. Tendrías que viajar por 26 años para llegar al sistema Vega, de donde proviene esta misteriosa señal. La Ujú. señal llega a un observatorio que se conoce como Argus, que lo dirige una doctora que se llama Eleanor Arroway, que es la científica, la protagonista de nuestro libro. Que Al le dice, principio, disculpe, tiene como un nickname, le dice Eli, creo que la llaman Ellie, durante sí, la... Eli. durante el llamada de Ellie. Es importante también tener en cuenta que Ellie está basado en una astrofísica muy admirada por Carl Sagan. Y ahorita voy a hablar un poquito de Carl, cómo era disruptivo en el mundo científico
y entre esos, pues, haber puesto a su protagonista mujer, recordemos que esto fue escrito aproximadamente en los años 80, Ujú, en que todavía había bastante reserva frente a la posibilidad de que las mujeres accedieran a cargos importantes y a cargos de liderazgo y de mando. ujú, Carl Sagan nos presenta a Ellie, a Eleanor Arroway, como protagonista de su libro. Una vez ella recibe la señal extraterrestre y confirma su procedencia desde una inteligencia que definitivamente está buscando comunicarse con nosotros, se embarca en una jornada de lucha de vigilancia política, social, mediática, y obviamente todo lo que ocurre en toda la sociedad responde frente a a una de las preguntas más difíciles que como humanidad nos hemos hecho, y es que si estamos solos en el universo. ujú. La señal llega con la instrucción para la, con la instrucción para la construcción de una máquina con una tecnología exótica nunca antes realizada por los seres humanos. Comprobada la hipótesis, este gesto se comienza a interpretar como una intención de los extraterrestres de comunicarse con nosotros y prácticamente le ponen una ciega a la humanidad. O sea, mira, te mando esta máquina, la construyes y móntate en ella para que nos veamos. Unas citas ciegas, porque los veganos, como los mencionan en el libro, realmente nunca envían imágenes de cómo son ellos. Ellos, toda la comunicación la hacen en el lenguaje universal. ¿Cuál es el lenguaje universal? ¿Cuál crees tú que es el lenguaje universal? ¿El inglés? No, mentira, no lo sé. El inglés, no, el no, debe ser señas, las señas, o el de eso que se toca, eso que usaban antes en la guerra. No, ni idea, no, No, auxilio, no me corché. Espérate, busco en el Google. lenguaje, el lenguaje, el lenguaje universal son las matemáticas. O sea, uno más uno igual 2 es, es el mismo concepto de una unidad más otra unidad, siempre van a ser dos unidades en este plano y en este universo. Entonces, toda la comunicación que se envía ocurre a través de las matemáticas. No, tampoco es el código Morse. Me encanta que Gloria Sí, está no, no era el participando. Morse. No, Estaba no era el fría, Morse estaba fría. tampoco. Era el verdadero lenguaje universal son las matemáticas. Entonces, todo el lenguaje, toda la comunicación se hace a través de las matemáticas. Y resulta que una cosa muy curiosa que el entramado del libro, como mezcla algunos hechos fácticos reales con algunos hechos que son ciencia ficción, es que, por ejemplo, la primera transmisión de televisión que tuvo la suficiente fuerza en su emisión para salir de la atmósfera terrestre fue la apertura de los Juegos Olímpicos nazis en los años 30 aproximadamente, poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta señal sale de la atmósfera terrestre y es como una ola, cuando tú sueltas una piedra en un estanque y se forma la ola, ella siguió viajando a través del tiempo y el espacio y finalmente, pues esa fue la primera señal que reciben los veganos. Entonces, cuando comienza la comunicación extraterrestre, llega en algo similar al código Morse, o sea, llegan puntos, llegan sonidos, pero Mm, llegan números primos. Entonces, mm. la señal llega en una secuencia de números primos. Cuando Ven, la, cuando recuerde, qué pena esta pregunta que yo te voy a hacer, pero es que yo, la verdad, ya se me olvidó. ¿Los números primos cuáles eran? Los que se son los que dividen son divisibles entre sí mismos y entre uno. entre uno. Oh, ok, O sea, ok. Matemática básica. ningún número entero te genera un número primo. Los números primos son los números que se dividen entre sí mismos y entre uno. Ah, Entonces, ok. cuando comienza, esto es lo que hace que se reconozca esta señal como algo que tiene inteligencia, porque al recibir esta señal en secuencias que son evidentemente construidas para ser interpretadas como números primos, la científica dice, algo nos llegó, algo muy bueno nos llegó. Sí. Cuando comienzan en el mensaje, cuando comienzan a desentramar diferentes capas del mensaje, que es similar a lo que pasa en la película, encuentran primero la señal de Hitler. O sea, imagínate para la humanidad la vergüenza de que nuestro primer representante en el Sí, espacio sea Hitler. qué Ahora, vergüenza.
los extraterrestres no saben quién es Hiltrel. Para él simplemente es un man que está haciendo un acto frente a otras personas. O sea, evidentemente, pues es una transmisión sin la intención de hacer alarde de la supremacía nazi. Simplemente, pues en ese momento fue la mayor tecnología que existía. Pero escondido dentro de la señal del mensaje estaban los planos de esta increíble máquina para viajar en el tiempo y el espacio hasta el sistema Vega. Entonces, el libro se trata de cómo primero interpretan la señal, cómo esta invitación de las citas ciegas hace que se construya la máquina en unas controvertidas negociaciones políticas, incluso hay un atentado, hay un sabotaje, y pues bueno, finalmente los humanos están dispuestos a aceptar la cita, pero es interesante ver qué ocurre después de que finalmente el viaje se ejecuta. Y Ok, ese es ok. ¿Y tú crees que cuál era como el mensaje que quería dar el escritor con esta historia? Aparte que es primero, ciencia ficción. sí, pero mira que Carl siempre fue un creyente de la, de la vida en los otros Vida. planetas. Ujú. Él siempre creyó que hay otras civilizaciones esperando por nosotros más allá de lo que podemos ver. Y ese fue el primer mensaje, quizás el más superficial, es, vea, créame, hay vida afuera. Otro mensaje que él trata de poner con el libro, él manda varios mensajes súper importantes. Hay un mensaje político, porque en el libro, a diferencia de la película, para quienes han visto la película, en el libro, esta decodificación del mensaje convoca a las potencias más poderosas del mundo a trabajar juntas, porque el primer día que se recibe la señal, Eli y dice, venga, la Tierra gira, en unas horas yo no voy a poder tener línea directa con esa estrella que me está mandando el mensaje. Llamó a Rusia, llamó a la India, llamó a la China, llamó a todos los países y así alrededor del planeta comenzaron a recibir partes del mensaje que finalmente se comparten y es muy simbólico que las grandes potencias finalmente se unan y en ese mundo utópico recién salido de la Guerra Fría del 1985, habían recién pasado los años 70 tan convulsionados, en ese mundo utópico que Carl comienza a mostrar en su libro, las grandes potencias del mundo trabajan juntas para obtener el objetivo de descifrar el mensaje y construir la máquina. Lucho, la película se llama Contacto. Entonces, sí, es que me gustan los comentarios. Entonces, la película es totalmente, ¿cómo se diría? Americocentrista, o sea, es súper estadounidense, Hollywoodense, hollywoodense. hollywoodense, lo construye Estados Unidos y ellos son los que hacen la máquina y todo el asunto. Entonces, realmente, en el libro es mucho más esperanzador porque te comienza a contar cómo los países, y de hecho, en la máquina de la película hay solo puesto para un tripulante, para Jodie Foster, en este caso la protagonista. En el libro hay espacio para 5 ocupantes y van uno de Estados Unidos, uno de Rusia, uno de la India, uno de China y una. Van, sí, ya estoy conectado, sí. Ya, te Viajan en perdí, esta odisea espacial. te perdí un segundo. Listo. Ibas en la India, uno de Rusia, de la Sí, sí, China, de la sí. India Y un africano. y un africano. No, ok. ¿Y Sí. de Estados Unidos, no? Entonces, pues, no mentira, Estados Ah, Unidos, yo China, Rusia, India y el africano. y el Uh, africano. Ok, ok. son 5 Bueno, nacionalidades. son Ahora cinco, mismo, sí. Y sí, las porque más duras, sí, o sí. sea, son 5 nacionalidades que se embarcan en este viaje. Entonces, ese es el segundo mensaje del libro. El segundo mensaje del libro es, cuando pase ese contacto, como humanidad, no podemos presentarnos como una humanidad fragmentada, sino que a los ojos de los visitantes o a los ojos de otros habitantes del universo, somos un solo planeta. Entonces, ese es un mensaje bastante, bastante fuerte. Otro mensaje es la reconciliación que él hace entre Dios y la ciencia. Estos han sido, toda la vida Carl Sagan siempre fue muy,
muy conciliador entre las posiciones de la religión y de la ciencia. Entonces, en este texto, él establece discusiones entre Ellie, que es totalmente agnóstica. Ella no cree en ningún dios, es creyente de la ciencia como creadora o como explicadora de la arquitectura universal. Pero hay otro personaje que es Josh Palmer, que incluso Josh Palmer en la película lo presentan como el novio de Ellie, que a mí me parece bastante impulsivo, aunque en el libro sí hay un amorcito ahí que comienza como a surgir con este pastorcito y con este predicador. Y al final del libro, que no pasa en la película, los extraterrestres ¿cómo se llama? Hola, hola. Espera. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, creo que se congeló la pantalla de Germán. No sé si soy solo yo. ¿Ustedes lo están escuchando a él? Porfa, me confirman porque yo lo veo congelado. Ya volví. Sí, Ya volví. volviste. Entonces quedamos Listo. en que al final del libro, hasta ahí Al llegué. final del libro lo dejé en Sí, suspenso. sí, sí, Muy bien. saltó por la señal de Wi-Fi, ahí quedamos todos. Muy bien, al final del libro, Ellie recibió de los guardianes una tarea de encontrar la secuencia del número pi. Ahora, otra pregunta de matemáticas. ¿Te acuerdas del número pi? 3.1416. Es lo único que me acuerdo que significa ese símbolo 3.1416, matemático. que es dividir la circunferencia de un círculo por su radio, siempre va a dar la constante pi. O sea, es la forma de encontrar un círculo perfecto. Y no importa el tamaño del círculo, siempre la longitud sobre el diámetro, ahora me pusiste a dar si diámetro radio, pero es una constante en la figura geométrica circular. Entonces, ahí les dejo la tarea a los lectores para que encuentren si el pi es sobre el diámetro o sobre el radio. Creo que es sobre el diámetro. Sí, sí, sí. Longitud sobre, Busquen longitud en sobre Google y nos escriben. Entonces, pero el número pi es un número irracional, es 3.141516, es un número larguísimo y parece no tener un patrón. Pero en este libro, al final, hay un patrón. Entonces, y la conclusión es hermosa, porque la protagonista finalmente dice que sí hay una arquitectura divina detrás de toda la ciencia. Entonces es una reconciliación entre la ciencia y la teología. Entonces es un libro que busca agradarle a todos, pero desde una óptica muy científica y de una óptica muy generosa. Súper. Sabes que ahorita que hiciste el comentario de Carl sobre lo que opinaba de Dios y esto, vi rápidamente un fragmento de una entrevista que le hicieron hace muchos años y donde le preguntaban a Carl que para él, ¿qué es Dios? Entonces él, me gusta porque al final no dice si es blanco o negro, sino es como un gris difuminado. Entonces él dice, vea, Dios, si usted le pregunta a la gente que está en el occidente, para ellos Dios es un anciano gigante con barba larga, blanca, que está sentado en una silla por allá en el cielo y desde allá monitorea todo lo que pasa en el planeta. Pero si usted le hace esa misma pregunta a un personaje como por ejemplo Einstein, él le va a decir que Dios es la suma total de las leyes de física del universo. Entonces, él decía, así como dice Stephen Hawking, que de hecho estaba con él en el panel ahí de entrevista, no hay evidencia, no hay evidencia. Dios puede ser, de hecho, un rey que no gobierna, porque no hay evidencia de que efectivamente la raza humana lo haya visto. Entonces, él lo que dice, en su opinión personal, es que el ser humano debe ser muy humilde con las cosas más alejadas de la experiencia humana, o sea, de algo que no podamos tocar o ver o comprobar,
y sencillamente algún día tendremos la capacidad como ser humano para penetrar en esos misterios. Y ahí cierra su respuesta de que es Dios. Entonces, O sea, bastante lo dice todo filosófico. y no dice nada. Lo dice Exactamente, ni todo negro porque ni blanco, pero... Uh-huh. es muy respetuoso de las creencias, lo cual hace que este sea un libro que te permite al final tomar es más, tú al final tomas la decisión si viajaron o no viajaron. O sea, tú como lector, incluso como espectador de la película, al final tú dices, ¿viajaron o no viajaron? ¿Será que tuvieron un sueño colectivo o realmente tuvieron un contacto extraterrestre? El libro al final es tan ambiguo que te permite a ti tomar la decisión de qué creer. Y el libro te permitiría cerrarlo en tu percepción dentro de lo que tú decidas creer. Entonces, es un libro que al final es muy conciliador y de hecho una cosa muy bonita que tiene Cosmos también es que Cosmos nunca trata de adoctrinarte sobre la ciencia, sino que si tú has visto los capítulos de este señor que es ahora el presentador, él siempre trata de que tú te sorprendas, de que siempre digas, wow, o sea, Sí, maravíllate. Y no solo sí. maravíllate del universo, del gran arquitecto Uh-huh. que llamamos Dios del universo, sino maravíllate de la capacidad humana de comenzar a desenmarañar esos secretos. Entonces, es esa conciliación entre la ciencia y la teología que realmente hace que sea un libro supremamente agradable de leer y supremamente entrañable. Y es una historia que llega, bonita. Uh-huh. Yo infiero con lo que dices del final del libro, que el libro entonces no tiene un único final. Cada uno, de acuerdo a su percepción, su análisis, define lo que tú dices, si se encontraron, si no se encontraron. O sea, no hay un único final. Cada uno tendrá una versión diferente como experiencia del lector. Exacto, y eso se basa un poco en la teoría de la relación. Este live ha resultado como medio clase de física y matemática. Sí. Cuando la máquina emprende su viaje, hay una cosa, si entre más cerca tú viajes de la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo para ti o sea, más lento pasa el tiempo para ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te desplazas a la velocidad de la luz, las personas que no se desplazan a esa velocidad perciben que ese movimiento es muy rápido. En cambio, las personas que están dentro de la cápsula o del elemento que va a la velocidad de la luz no perciben esa velocidad. Entonces, la teoría de la relatividad lo que dice es que si tú te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Si tú viajas a la velocidad de la luz, el factor tiempo desaparece. Entonces, ¿qué pasó en esta? Y en la película lo proyectan muy bien, porque es una máquina que cae a través de un vórtice de luz y tú, y ya. Y para todos los espectadores de la película, simplemente fue un fracaso. Ya volví, sí. Ya. Simplemente fue un fracaso porque la cápsula cae y nunca se vio que viajara. Lo mismo pasa en el libro. La diferencia es que en el libro se ausentan por 20 minutos. Los espectadores en la Tierra dicen, ay, se fueron 20 minutos. Los astronautas de la cápsula viajan por un día entero. Entonces, juega un poquito con la relatividad. En el caso de la película, ella manifiesta que fue por aproximadamente 14 horas, pero en la Tierra solo se fue por un milisegundo. Eso es un poquito, eso es bastante científico, es pura relatividad, pero se supone que viajaron a la velocidad de la luz y por eso no ocurre un viaje perceptible para los humanos. Entonces es un No. poquito este juego de enseñarte cómo funciona el Uh-huh. viaje a la velocidad de la luz. Hablan de Sí. los agujeros de gusano, que los agujeros de gusano es la misma herramienta que utiliza Christopher Nolan en Interestelar. No sé si te acuerdas de la película Interestelar. Sí, 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 sí. Sí, yo Bueno, lo en vi. Interestelar ellos utilizan un agujero negro para viajar hacia otra galaxia muy lejana, porque la teoría de la relatividad dicta que los agujeros negros sirven como agujeros de gusano para atravesar la galaxia o el espacio, porque el Uh-huh. tiempo se dobla y el espacio se dobla en ellos. Es muy complejo para un live sobre el libro, pero Sí. es un poco la herramienta que ellos utilizan para describir por qué se produjo este viaje.
Entonces, hay como dice Mary Poppins, cada uno lo interpreta como quiera. Claro, Es un libro precioso y para quienes amamos la ciencia, además que es una ciencia ficción que es tan traída a la realidad que realmente te lo hace sentir plausible, te lo hace sentir que puede llegar a ocurrir. súper, genial. No, me encanta, la verdad, no, yo no me he leído el libro, pero suena bastante atractivo, o sea, genera mucha curiosidad leerlo. Bueno, aquí rápidamente voy a hacer un pequeño paréntesis a las personas que nos están viendo en vivo o ven luego este video en diferido. Les cuento varias cosas, tengo varios anuncios parroquiales. Uno, arrancamos el mes de amor y amistad, ¿cierto? Estamos en septiembre, aquí en Colombia pues somos muy emocionales con esas fechas especiales. Y en Buquenials les tenemos un súper regalo para este mes. Por la compra de un libro llevas otro gratis, aplican ahí algunos términos y condiciones, pero aprovechen. Incluso pasó algo muy curioso esta mañana y es que el único ejemplar que teníamos del libro de contacto, porque lo teníamos en nuestro catálogo en buquenias.com, lo compraron. Lo compraron esta mañana, no sé si la chica se habrá logrado conectar porque le dije que justamente tenemos un live del libro, lo compraron, entonces aprovechen de verdad, si quieren aprovechar el tiempo que estamos ahorita en casa con esta cuarentena que ya ahí medio se está flexibilizando en el país, aprovechen y adquieran libros, los libros que ustedes quieran, vamos a tener más, pero tenemos bastantes opciones para todos, entonces aprovechen esta super promo en el mes de amor y amistad. Y también quiero hacerles una invitación para quienes quieran hablar. ¡Ay, Verónica! Ahí está, mira, la Verónica Rúa fue Ella la fue, persona que ella compró el fue la libro esta compradora del mañana. libro, me encanta. Ella es de Medellín y adquirió el libro esta mañana. Súper. Me encanta que te has podido conectar. La invitación que les quiero hacer es que todos nuestros live, bueno, los pocos que hemos podido hacer en Buquenials, son personas de la misma comunidad. O sea, aquí no traemos, pues al momento no hemos traído el super experto ni el super escritor, sino realmente son personas de la misma comunidad que quieren hablar de un libro. Entonces los invito a que si no les da miedo la pantalla chica, chica del celular, por favor anímense, nos pueden escribir por redes sociales y se suben con nosotros a un live para hablar de ese libro que tanto les ha gustado para compartirlo con otras personas. Verónica, aquí solo te doy un adelanto. Este es el empaque, así te llegará tu libro de contacto junto con el otro que adquiriste. Este es el empaque súper ecológico y súper amigable con el planeta que manejamos en Buque. Bueno, cuando uno habla tan delicioso, el tiempo se pasa tan rápido, ya llevamos 45 minutos. Germán, yo sé que hemos hablado ya de personajes, ¿cierto? Nos has nombrado ahí a Jody, Eli, al personaje a este que le Eli. estaba echando como los perros, al novio, bueno, en fin. Pero si nos puedes dar un poquito como más de detalle de qué otros personajes encuentras en el libro y como su rol o las características de ese personaje en la historia. Bueno, como todo texto, hay bastantes personajes. Por supuesto está Ellie, que es el personaje central de la obra. Es directora de un proyecto de Search for Extraterrestrial Intelligence que se llama SETI. Es la directora del proyecto Argus de SETI. Y durante su gestión, pues recibe el mensaje, es quien está en esta dualidad entre la teología y la ciencia y es una de las tripulantes del equipo del dodecaedro que finalmente ejecuta la misión a Vega. Está el reverendo Josh Palmer, que en la película lo presentan como el novio de Ellie, pero en realidad en el libro es un influyente predicador, es un tipo que es un progresista, es muy carismático, tiene nuevas comprensiones sobre Dios, no es este predicador retrógrado, sino que es como es una nueva forma de una visión mucho más fresca de Dios. Y sufre un amor en silencio con Arroway y ella también termina teniendo este amor en silencio con Ellie. Otro personaje importante es el papá de Ellie, aunque el papá de Ellie muere cuando ella estaba en la secundaria, cuando estaba en la primaria incluso. Ella siempre lo admiró porque el papá de Ellie era un hombre inteligente, de ciencia, fue quien lo introdujo
quien la introdujo al mundo de la ciencia, y es la voz masculina dentro de la conciencia de Ellie. A diferencia de la película la mamá de Ellie nunca la mencionan, pero en el libro la mamá de Ellie es una mujer que está ya en un estado doméstico, asume un rol doméstico, se vuelve a casar. Ella muere durante la película, pero su rol no es relevante en la vida de ella. Hay un personaje que es el doctor David Drumlin, que es un científico que representa esta masculinidad soberbia, que quiere robarse el crédito, quiere ser el centro de atención durante todo el tema del descubrimiento. Incluso en el libro plantea él la posibilidad de cerrar el experimento de Ellie antes de que llegara la señal, porque él quiere hacer experimentos que sean un poquito más populares y más cómodos frente a la comunidad científica. Está el novio de Ellie durante la película. Durante la película no existe, pero durante el libro encontramos a Kenneth. Kenneth Derhere es un biólogo, es el asesor científico de la presidenta de los Estados Unidos. Y este es otro punto importante que sí, la yo lo leí. película tristemente mata esto. En la película, con el ánimo de ser vanguardista, o yo no sé qué estaban pensando, ponen a Bill Clinton de presidente. A Bill Clinton, entonces, sí. ponen a Bill Clinton y muestran imágenes de Bill Clinton y como que, ¿what? Pero en el libro, la presidenta es una mujer, y no solo es una mujer que cuando hablan de ciencia entiende y las preguntas de la ciencia le son cómodas. Entonces, y pues el asesor, que es Kenneth, es el novio de Ellie, es un amor que se va diluyendo a medida que va pasando toda esta cantidad de turbulencia política, social y pues científica en torno al mensaje extraterrestre. Pero es un personaje que es bien interesante, y me encantó el personaje de la presidenta. O sea, la presidenta es increíble. Claro. Hay un millonario y está esta cara capitalista de la ciencia, que es Haden. En la película también lo presentan. Haden es este empresario polémico que es capaz de sobornar, es misterioso, individualista, utiliza sus influencias en el mundo oficial, posiblemente incluso en la mafia, para meterse en los asuntos de seguridad y manejarlos como asuntos corporativos. Es un personaje bastante controvertido, que incluso se va a vivir a la órbita terrestre para que la ingravidez mitigue un poco su proceso de envejecimiento y deterioro físico. Y otro personaje que no podemos dejar de lado son los guardianes, o los personajes, las entidades evolucionadas, que son quienes finalmente enviaron el mensaje a la Tierra, que se presentan a los tripulantes de la nave como seres familiares. Su expresión física, su expresión tangible, es bajo la forma de los seres, de sus amores y de sus ensueños, de cada uno de los tripulantes. Entonces, cada tripulante tiene una experiencia íntima, mística con estos seres espirituales, pero en realidad los veganos nunca sabemos si son hombrecitos verdes, si son estos cabezones largos que presentan. Los guardianes finalmente son unos personajes que, si tú tuvieras un contacto extraterrestre, posiblemente sería la figura de quien más amas. O sea, posiblemente en mi caso podría ser mi familia, mi mamá, podría ser mi hermano, qué sé yo. Pero es la experiencia, y esto también hace que el libro tenga una contundencia teológica bien importante, porque se presentan en la forma de un ser amado. Y muchas experiencias teológicas siempre se transportan a que tú, cuando mueras o tengas experiencias superiores, vas a entrar en contacto con los seres que más amaste. Entonces, al fin y al cabo, el universo se mueve en esta historia, y yo creo, como creyente, el universo se mueve por el amor. Entonces, creo que esta es una historia bien interesante que concilia eso.
Ujú. Súper, súper. O sea, justo te iba a preguntar eso, ¿se habían descrito los extraterrestres, pues, en el libro? Pero ya, pues ya nos cuentas que no. O sea, todo a la imaginación de uno, Sí, súper, muy diferente este libro, ¿no? sí, sí, es muy diferente. Muy diferente, sí, con el final, con Es, esto de los es la extraterrestres, única súper novela chévere. Es la única novela de Sagan, porque de hecho él no sacó más novelas. Los otros libros tienen una tendencia más científica, Científica. investigativa, astrológica, astronómica, perdón, porque no es astrólogo, él es astrónomo. Astrónomo. Astrólogos son los que te hacen la carta, él es Sí. astrónomo. Entonces todos los libros de él son, sí, todos los libros de él son absolutamente conciliadores entre la ciencia, no sé qué, pero la única novela fue Contacto. Contacto. Qué buen dato, súper. Algo que te haya marcado durante el tiempo que leíste el libro, durante la historia. Em, lo sentí esperanzador. O sea, es un libro que te da una esperanza frente a la humanidad y es un libro que prácticamente puede ser la guía de cómo responder frente a una contacto extraterrestre. Lo sentí esperanzador, es un libro profundamente emotivo en el que a pesar de las carencias narrativas que pueda tener un científico para contar una historia, es lo suficientemente empático, amoroso, es lo suficientemente creativo para que de pronto la falta de técnica se convierta en una historia que transforma. Algunos incluso lo llaman que fue la novela del milenio, o sea, del milenio pasado. Pudo haber sido Ujú. la novela del milenio pasado. Ah, Súper, un dato curioso. qué bonito. La ¿Qué? máquina, la máquina se lanza el 31 de diciembre del año 99. Esa hora se lanzaron en la película lo lanzaron en cualquier momento. En el libro, el lanzamiento se hace el 31 de diciembre del 99. Mira, pues, justo antes del nuevo siglo, Sí. Del nuevo milenio, casi nada. del nuevo milenio. Exacto, el nuevo milenio, sí. Ujú. Ok, Germán, ya para ir cerrando este espacio, yo no sé, yo había puesto una música de fondo, ¿tú la escuchas? Muy No, suavecita, ¿no? Bueno, yo aquí me no, siento en mi salsa, pero yo les había puesto un fondo de chill out así súper suavecito. Yo aquí estoy, mejor dicho, en mi salsa. Bueno, no le subí mucho el volumen porque de pronto te bajo ahí en el volumen a tu voz, pero bueno. Eh, compártenos, porfa, algún párrafo, algún fragmento que te haya gustado mucho como para que nos dejes más encantados de lo que estamos con este libro. hay un segmento en el que los políticos están asustados porque piensan que la máquina puede ser un caballo de Troya o un portal para nuestra destrucción como humanos. Y hablan sobre cómo algunos políticos transforman lo bueno en algo que debe ser atacado. Entonces, eso me pareció bastante fuerte. Eh, mira, hay un libro, hay una parte sobre el escepticismo que dice, lo voy a leer, la primera idea de cada uno no es necesariamente correcta. Y eso lo dice Ellie, o sea, eso lo dice la protagonista siendo La científica. protagonista. La primera idea de cada uno no necesariamente es correcta. La gente corriente es capaz del autoengaño. Los científicos también. Los científicos cometen errores. Los teólogos cometen errores. Todo el mundo comete errores. Es parte de ser humano. Entonces, la manera como usted evita los errores o al menos reduce la posibilidad de cometer uno, eso es ser escéptico. Es cómo minimiza los errores. Usted prueba las ideas, las contrasta con rigurosos estándares de evidencia y no hay tal cosa como la verdad revelada, perdón. Pero cuando uno se permite debatir diferentes opiniones, cuando es escéptico para hacer su propio experimento y probar algún argumento, la verdad emerge. Esta es la experiencia de toda la historia de la ciencia. No es una aproximación perfecta, pero es la única que parece funcionar. Entonces están diciendo, la ciencia tampoco tiene la respuesta, pero hay que probar. Exactamente. Eso me Hay gustó que mucho probar. cuando te tachan de escéptico, listo, soy Sí. escéptico porque estoy
aprovechando la oportunidad de no cometer más errores. Esa es la clave. Súper chévere, muy chévere el mensaje como de ese párrafo. Todo lo que nos has contado es como lo más guau de la historia, del escritor, de la protagonista, bueno, todo lo que pasa, pero siempre hay algo en un libro que uno como que no le engancha mucho, como que no le entró mucho. ¿Qué fue eso para ti? Eh, Más que del libro, te soy sincero, me entristece que la película haya obviado cosas tan importantes como la mujer presidente que los Estados Uy, Unidos sí, no ha tenido. Eso sí. me pareció triste porque creo Mm, que las mujeres, no solo en la literatura, sino en la vida real, deberían ocupar esos cargos y ser responsables de cargos para los que son absolutamente capaces. Entonces, eso me rayó de que la película no apareciera. Eh, Principalmente eso fue lo que me pareció lo más difícil de leer el libro después de haber visto la película, porque evidentemente te das cuenta que el libro es sencillamente mejor. Y que en la película hubieran hecho como si todo fuera Estados Unidos, cuando en realidad mm. somos más que Estados Unidos. Yo te iba a preguntar eso. ¿El escenario en el libro, el lugar donde se desarrolla la historia es en Estados Unidos? El libro se desarrolla, obviamente el radiotelescopio principal está en Estados Unidos, pero se desarrolla entre Estados Unidos, París, Rusia y Japón. Ah, ok. De hecho, construyen tres máquinas, en el libro construyen tres máquinas, la americana, que se destruye en un atentado, la rusa y la japonesa. Ok, súper, súper interesante. No, Germán, yo estoy súper fascinada con este libro. Ya nos quedan unos minutos. Lo chévere es que aquí Facebook no lo corta uno tan abruptamente como en Instagram, aunque son hermanos, ¿no? Pero aquí ya uno tiene un poquito más de chance. Pero antes de dar ya como mi última, de darte la última pregunta que tengo para cerrar ya este live, eh, les recuerdo a todos, si tienen libros que no usen en sus casas, esos libros que se están empolvando, que les ocupan espacio, que ya no quieren volver a leer, que nunca leyeron, bueno, en fin, hay de todas las combinaciones. Por favor, dónelos, recircúlelos, que eso que ustedes no quieren leer, alguien más sí lo quiere leer. Entonces, los invitamos a que a través de Bookenials hagan este aporte al planeta, más allá de pensar que estoy perdiendo, sino más bien cuánto están ganando recirculando ese papel, que ustedes saben que el papel, pues obviamente viene de los árboles, entonces qué chévere que a través de esa pequeña acción ustedes marquen la diferencia y que un árbol en algún lugar del planeta permanezca en pie por esa acción que nosotros hacemos desde casa. Entonces, los motivamos a eso, a que recirculen todos esos libros que ya no quieren conservar. Si ustedes de pronto no son el caso, pero conocen otras personas, por favor, les agradecemos que hagan este voz a voz y nos contacten a través de nuestras redes sociales, nuestras líneas de WhatsApp para entregar estos libros y que reciban otros a cambio. Bueno, Germán, ya mi última pregunta para cerrar este Facebook Live de Buquenias Invita. Eh, ¿Cuál es ese mensaje o sí, ese mensaje que tú quisieras dejarles a los Buquenias que no se han leído este libro, o de pronto se vieron la película pero no leyeron el libro, o ninguna de las dos, ni libro ni película? Obviamente aquí nos enfocamos en el libro. ¿Qué mensaje les daría más allá de recomendar el libro? ¿Qué les comentarías? Anímense a creer. Eh, las noticias diarias, las redes sociales, el bombardeo constante de información que a veces es tan negativa y que nos hace pensar que no hay esperanza o que todo está echado a perder, las noticias sobre la ecología, sobre el planeta, nos pueden bajar mucho la moral. Y yo creo que libros como Contacto y quizás otros muchos que puedes tener en Bookenials y que están esperando ser leídos, nos hacen creer en que el mundo puede ser un poquito mejor y nos dan la pauta sobre cómo construirlo, cómo construir el mundo que queremos.
Entonces, anímense a creer, anímense a leer ciencia ficción de buena calidad, e incluso libros históricos que nos permitan evitar los errores del pasado para construir un mejor planeta. Entonces, mi recomendación para los buquenes, porque a Germán le gusta tanto la ciencia, porque me... Un sitio, Ay, ya. no me Espera, saques espera. todavía, Para. Espera. porque nos hace pensar que quizás el mundo puede ser un lugar mejor. Entonces, ese es mi mensaje para los buquenes. El libro habla por sí solo, pero hay cosas muy chéveres esperando a... Es que te me estás, ahí, ahí, Me estás te metiendo y vas. sacando del show. No, pero no soy yo, debe ser Carlos porque yo no soy. Te bajas, te subes, te bajas, te subes. No, no sé. Creo que es una señal de los veganos, no sé. Ah, bueno, Germán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos aquí como en un baile de sube y baja, pero bueno, igual creo que me estás escuchando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por todo el conocimiento que nos brindas de este libro y nos veremos en una... Hola, volví, no sé qué pasó, pero quiero hacer la despedida como es a Germán, no sé qué pasó, la verdad, yo creo que es una señal de todo esto que estamos hablando del libro. Regálenme un segundo, porfa, para hacer ya el cierre de este live. A ver, esperemos a ver si Germán me logra ver, y si no, vamos a ver. No sé si logra entrar nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos vieron. A la señora Leonor, súper chévere que esté la mamá aquí haciendo barra, súper. Sí, se fue la señal, además que él se me estaba bajando, subiendo, bueno, en fin. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo Facebook Live en Buquenials Invita. Aquí ya lo tengo. Aquí ya lo tengo. No, son Bueno, los otros. Soy una señal de otro planeta. Lo siento, no lo puedo controlar. llegaron ya. Sí. Total. Bueno, no, Germán, les está diciendo a todos que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos encanta escucharte, hablas delicioso, se pasa el tiempo súper rápido. Mira, llevamos 1 hora y 5. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. A ti, gracias y nuevamente felicitaciones por la labor que están haciendo en Buquenials, y a los Buquenials, disfruten sus libros y hagan que mucha gente siga disfrutando de la buena lectura y haciendo una labor ecológica en el proceso. Felicitaciones por ese proyecto. Gracias, súper. Recuerden, Buquenials, más libros, más árboles. Hasta la próxima. Gracias. Chao.